Existe una ciudad, concretamente en España, donde llegaron a convivir tres culturas al mismo tiempo. Esta ciudad, durante siglos, estuvo poblada por judíos, musulmanes y cristianos. Llegó a ser la capital de España durante el reino visigodo y cabe decir que esta ciudad ha sufrido demasiados asedios militares. No obstante, de manera orgullosa se mantiene en pie hoy en día. Y toda persona que la visita se queda enamorado de la capital de Castilla-La Mancha. Como habréis intuido, estoy hablando de Toledo, o como a mí por lo menos me gusta llamarla, Toletun, que es el nombre que recibía mientras la ciudad estaba bajo el Imperio Romano. Hoy nuestro invitado nos va a hablar de esta ciudad atrapada en el tiempo por sus leyendas, también de sus habitantes que hicieron uso de la nigromancia, de sus enigmas y misterios, y en ese campo son, al menos para un servidor, estos invitados unos de los mejores. Él se llama Julio Pantoja y le doy la bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Hola Julio, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Víctor. Encantado de estar en tu programa. Muy bien, Julio se dedica a organizar rutas turísticas por el Toledo al caer la noche. Nos hace sentir esa magia que está presente a las 24 horas del día en esta ciudad y mucho más a la luz de las tenues farolas. Aparte de Julio, esta orden del Toledo oculto, como ellos lo llaman, está formado también por Gonzalo Rodríguez, que es doctor en historia, y también por otro compañero llamado Daniel Gómez Aragonés, que es historiador y apasionado de los visigodos. Julio, ¿por qué decidiste estudiar a fondo esta ciudad y no otra? Pues es una razón de nacimiento, ¿no? Es una cuestión que llevamos en las venas porque somos toledanos. Y aquí es prácticamente imposible no estar vinculado con la historia con mayúsculas de la ciudad de Toledo. Uno cuando ya es pequeño pues se pierde en estos callejones y en estos lugares tan intrincados y laberínticos de la ciudad y no deja de hacerse preguntas y más preguntas. Y el primer contacto es un poco con la ciudad arquitectónica, con los grandes edificios. Vas rascando un poco de información y vas encontrando con el Alcázar o con la Catedral elementos de la historia muy importantes. Pero una vez, por decirlo así, superada esa primera prueba iniciática de conocimiento histórico, te das cuenta de que existe mucho más y que la ciudad también es un contenedor de símbolos. En este sentido, las leyendas, los enigmas, lo esotérico, todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo nocturno, forman parte de nuestros estudios. Y esto ha sido así por una tendencia personal. Quiero decir que, igual que a uno le da por la música o a otro le da por las matemáticas, a nosotros nos dio por la historia y también por ese reverso oculto y misterioso de la historia. Entonces lo que hicimos fue bucear en este sentido, en el mundo, en este mundo maravilloso de los símbolos, y realmente de ahí nació esa vocación de servicio a la ciudad de Toledo, que es la Orden del Toledo Oculto. Ya hace más de 12 años, pues sin parar de realizar actividades culturales para divulgar con mayúsculas la cultura del misterio, porque para nosotros el misterio, antes que nada, es cultura con mayúsculas. Muy bien, Julio. En una de las muchas rutas que hacéis, lleváis a la gente hasta una casa, al menos a mí, es la ruta que hice en 2015, es donde me llevasteis. Es una cueva que hay enfrente de la iglesia de San Miguel, que creo recordar que se llamaba la cueva de San Miguel, recibía el mismo nombre por la ermita. En esta casa, pues, nos hablasteis de del significado templario que podríamos quizás hallar en esta cueva. Y bueno, también aquí pues empezamos a hablar un poquito también sobre la cueva de Hércules. ¿Cuál es la leyenda de la cueva de Hércules que hay? Sí, para ir por partes, efectivamente, la cueva de San Miguel se llama así por la proximidad de la parroquia, una parroquia que a todas luces pertenece a la Orden de los Caballeros Templarios, y aquí hablaríamos, pues evidentemente, los Caballeros Templarios de esa zona más o menos conocida de la historia de los Caballeros Templarios que todos más o menos hemos leído, pero también del capítulo secreto que toda orden podía tener. Y entonces los Caballeros Templarios parece ser que
razón es de la desaparición de la misma orden determinados ritos ocultos o incluso adoraciones a elementos tan esotéricos como una cabeza llamada el Baphomet. Entonces parece ser que esta cueva pudo tener relación con ese tipo de cultos heterodoxos, secretos templarios, incluso, quién sabe, algún tipo de tesoro que pudieron esconder en la ciudad de Toledo y que está vinculado a la parroquia de San Miguel. Esta es una cueva realmente interesante, es una de las cuevas horadadas en roca viva más antiguas de la ciudad, que ha tenido muchísimas utilidades a lo largo del tiempo, pero que todavía nos deja muchísimos enigmas, aunque realmente al día de hoy está clausurada y ya no se puede visitar. En ese sentido tú fuiste, bueno, pues un afortunado en poder descubrir parte de ese Toledo subterráneo y en particular esta cueva de San Miguel, cueva de los Templarios, o también conocida como la cueva de los Vázquez, porque esta familia también regentó parte de estos subterráneos. Y de ahí, de la existencia de este tipo de cuevas, de la fascinación que siempre han generado los subterráneos en la ciudad de Toledo, si empezamos a tirar del hilo, vamos al origen de la propia ciudad. Y el origen de la propia ciudad, el origen mitológico, podríamos llamar, el origen legendario, está conectado con la cueva de Hércules. Una cueva de Hércules que ha tenido y sigue teniendo muchísima literatura, muchísimo interés, y que realmente al día de hoy incluso hay pues viajeros y curiosos que intentan descubrir dónde puede estar. De una forma resumida, la cueva de Hércules tiene que ver con la creación de Toledo in illo tempore, hace ya demasiado tiempo, la memoria se pierde, llega hasta nuestras tierras ese semidios, ese héroe, Hércules, y construye con sus brazos una gran cueva, en donde esconde un tesoro. Encima de esta cueva construye un gran palacio presidido por una torre, y cuando ya ha construido esa cueva y ese palacio, se marchará y dejará un candado en la torre, diciendo que nadie nunca profane este lugar, ya que ese lugar es completamente sagrado, y que si hacen esto, si respetan esta obligación y este tabú, la gente que viva alrededor del palacio cueva será por siempre y para siempre prósperos. Y efectivamente así fue. Los toledanos de aquella época respetaron esta obligación, y todos los gobernantes de la ciudad tenían como costumbre añadir un candado más a la torre sagrada. Toledo se convierte con el paso del tiempo en la capital de todo un reino y la gente era próspera. Por lo tanto, la promesa de Hércules fue cumplida. Siempre cuando las leyendas están en su grado máximo, ¿no?, en su cenit, hay un elemento que distorsiona todo ese cosmos, y en este sentido, uno de los gobernantes, uno de los reyes de la ciudad de Toledo, quiere descubrir cuál era ese tesoro que dejó escondido Hércules en la cueva. Irá, por lo tanto, hasta la torre encerrojada, romperá todos los candados, penetrará en ese palacio y también en esa cueva, y encontrará, no sin antes prácticamente perderse por también un laberinto de subterráneos y de elementos completamente soterrados, una sala en donde hay un cofre, también protegido por un candado. Romperá este cofre y encontrará un pergamino con la forma de la península ibérica, en donde está representado un dibujo y una frase. El dibujo, a la vez, le enseñaba a este caballero un caballo blanco y encima del caballo un personaje muy extraño, con unas vestimentas también muy extravagantes y con una espada en forma curva. Al pie de este dibujo rezaba una sentencia que decía lo siguiente: maldición, maldito a ti, oh rey, pues este ejército aquí representado destruirá todas tus posesiones. Y en ese momento, fíjate qué interesante, Víctor, la leyenda se disipa y la historia de España le coge el relevo a este relato y corre justamente en ese momento y en ese preciso instante, el año 711, y nos habla del ocaso del reino visigodo para dar origen a lo que se conoce como el Al-Ándalus, o lo que sería propiamente la invasión musulmana. Pues por eso es importante hablar de la cueva de Hércules, y es muy importante saber cuál es la historia de la cueva de Hércules, porque en definitiva es el origen de la ciudad de Toledo, que va evolucionando
hasta que desemboca en la historia de España. Esto es un mito o una leyenda que luego tiene su cristalización en hechos fundamentados, documentados e históricos. Pero no dejaría de ser eso, una leyenda o un símbolo de un lugar subterráneo. Lo realmente misterioso al día de hoy es que hay mucha gente que dice saber dónde está ubicada la cueva de Hércules, o que ha encontrado la cueva de Hércules, o que va buscando la realidad de ese mito llamado Cueva de Hércules. Sí, porque incluso yo recuerdo que hay algunos autores que plasman en sus libros una cueva en particular que dicen que es la auténtica, ¿no? Sí, hay varios autores. Realmente hay, para mí, un autor destacado que es Fernando Ruiz de la Puerta, porque fue uno de los primeros en barajar una hipótesis basada a la vez en una recopilación de datos y de documentos históricos muy interesantes, que además tienen que ver con la visita de la Orden Teutónica aquí en la ciudad de Toledo, con una fortaleza, con un castillo, con una serie de cuevas y subterráneos. Estaríamos hablando de la cueva de Igares, es así definida, una cueva que además se descubre de forma accidental y que nadie ha sabido hasta el día de hoy saber muy bien para qué se ha utilizado en todo lo que sería el pasado. Algunos nos dicen que fue una cantera que proveía de piedra granítica a lo que sería propiamente la ciudad de Toledo y en particular la construcción de la catedral. Lo que pasa es que las canteras están situadas a varios kilómetros de esta cueva. La configuración y la orografía de la propia cueva hacen que además sea una cueva completamente artificial, que no haya servido ni como bodega, ni como cuadra, ni como ningún tipo de función práctica. Y además tiene una sala principal en donde parece haber un altar y parece, a todas luces, un lugar ceremonial subterráneo. Y esto genera, por supuesto, todo tipo de hipótesis, ¿no? La hipótesis de que también pudo ser un lugar cuando los cristianos eran perseguidos, que realizaban sus cultos. Realmente tiene poco sentido porque está a unos 6 kilómetros de la ciudad de Toledo. Si hay catacumbas como en Roma, realmente estarían dentro de la ciudad y no a 6 kilómetros. Y bueno, pues a partir de aquí ya digo que el misterio es un poco lo que genera esa atracción de esta cueva, la llamada la Cueva de Igares, que parece que es una de las cuevas que más posibilidades tiene de ser lo que nosotros conocemos como la Cueva de Hércules. Una cueva que tiene un tesoro, como comentaba en la leyenda, pero que también pudo ser la sede o el aula de las ciencias ocultas, porque aquí sería otro de los temas importantes a la hora de hablar de la historia de Toledo, que es la historia de la magia en Toledo, es la historia de los libros, del conocimiento, de las reuniones, de los rituales que se han llevado a cabo en la ciudad de Toledo en el pasado, y que en la cueva, el lugar donde no se podía ver, donde no se podía descubrir a este tipo de grupos, era realmente el lugar propicio para celebrar este tipo de ceremonias o para contactar con este tipo de fuerzas o para estudiar este tipo de libros. Por lo tanto, también tiene esa connotación la Cueva de Hércules de ser el aula, el receptáculo, casi la universidad oculta de los conocimientos esotéricos de la ciudad. Otra de las leyendas que hay en Toledo, de las muchas que hay, ubican a la mesa del rey Salomón en la ciudad de Toledo. Es más, hasta el propio Heinrich Himmler visitó Toledo con la intención de hallar alguna pista sobre el paradero de esa mesa. ¿Qué nos puedes contar sobre la leyenda y la realidad de esta mesa de Salomón en Toledo? Pues aquí, igual que casi todo lo que estamos hablando, la realidad y la ficción van de la mano. Uno no sabe hasta qué punto hay parte de imaginación y parte de realidad, o parte de historia y parte de leyenda. Lo que sí es cierto es que el Templo de Jerusalén, llamado también como el Templo de Salomón, tenía una serie de objetos de poder, de objetos que por un lado tenían una función ritualística, pero que también tenían una función mágica. Véase, por ejemplo, la menorá, ese candelabro de 7 brazos, véase también, por ejemplo, el Arca de la Alianza, y también la mesa de Salomón.
que para algunos autores solamente sería la mesa de los panes de la presencia, que tiene una función ritualística muy concreta y específica de poner y colocar 12 panes, pero que también tendría una connotación mágica que además y a la vez se ramifica en varias posibilidades, ¿no? La mesa de Salomón podría ser un zodiaco, podría tener el conocimiento exhaustivo de los 12 signos del zodiaco y por lo tanto ser un calendario para conocer a la vez cuáles eran los días de los fastos y los nefastos, o sea, los días y los momentos propicios para un viaje o para una construcción de una casa o incluso para firmar un pacto con otro reino, y los días menos apropiados, los nefastos, para, bueno, pues protegerse de alguna forma de las influencias negativas. Entonces podríamos hablar en clave zodiacal, casi astrológica, también conectada con la astrología, por supuesto con la adivinación, con todo lo que tiene que ver con el estudio del macrocosmos, inserto en ese objeto que sería la mesa de Salomón. Hay incluso una tercera vía que nos dice y nos habla de que la mesa de Salomón pudo ser un cronovisor, o sea que en la superficie de la mesa se veía cualquier lugar del tiempo y del espacio, que el sumo sacerdote podía con una invocación ver en la superficie de la mesa cualquier lugar y cualquier tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro, los 7 climas de la Tierra, y tendría por lo tanto el poder absoluto y el conocimiento absoluto. También nos habla de otra función, ¿no? De otro uso ritualístico que se dice que estaba inscrito el nombre innombrable de Dios, conocido como el Sam Semaforash. El sumo sacerdote también tenía que pronunciar una vez al año para fortalecer la unión entre Yahvé y el pueblo elegido. Como ves, la mesa de Salomón, siendo un único objeto, despliega una serie de posibilidades realmente asombrosas. Es, junto con el Santo Grial, pues uno de los objetos de poder pues más atrayentes y fascinantes los que uno puede acercarse, ¿no? Entonces, sea lo que fuere la mesa de Salomón, por avatares históricos, la mesa de Salomón acaba en la ciudad de Toledo precisamente por los visigodos. Los visigodos van saqueando parte del Imperio Romano. El Imperio Romano había saqueado previamente el Templo de Jerusalén y por lo tanto los tesoros del templo llegan a la ciudad de Toledo. Fíjate qué interesante que incluso tenemos hasta una figura completamente histórica y documentada, que es el guardián del tesoro antiguo, que además tenía la categoría de conde, que sería el que protegería la mesa de Salomón. Además, tenemos documentación ya de época musulmana que nos describe cómo era la mesa de Salomón, una mesa además completamente decorada por múltiples elementos de piedras preciosas, alhajas, etcétera. Y a partir de aquí, de esa invasión musulmana, esas crónicas también nos hablan de la pérdida de la mesa. No se sabe una de dos: si los visigodos esconden la mesa o se llevan la mesa antes de que lleguen los musulmanes, o los musulmanes cuando llegan, encuentran la mesa de Salomón, pero a partir de ese momento histórico también se pierde la pista, ya sea de un propietario o de otro. La mesa de Salomón a partir del siglo VIII va generando una leyenda que es dónde está oculta la mesa de Salomón. Entonces sí que sabemos, por decirlo así, trazar históricamente el recorrido de la mesa hasta la ciudad de Toledo, pero hay un punto de inflexión histórico en el cual se pierde. Y a partir de aquí, pues, múltiples teorías, ¿no? Uh-huh. La mesa de Salomón está en la ciudad de Toledo o está de camino a esas rutas que fueron los visigodos para esconder los tesoros, etcétera. Todo eso también tiene, sus autores que en la ciudad de Toledo lo estudian y además también hacen sus hipótesis de dónde puede estar la mesa de Salomón al día de hoy. Hombre, me imagino que será un objeto muy, muy codiciado en caso de estar en Toledo. De todos modos, qué bonita, de verdad, es esta historia junto con, para mí, la de la Cueva de Hércules, porque convive la historia, la fantasía, la mágica, junto con la histórica, y o sea, cuando se fusionan hacen algo que
que es una historia bastante bonita, al menos bajo mi punto de vista. Vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Y vamos a ir a un enclave que se encuentra también en la zona del casco histórico de Toledo, y es la calle del Callejón del Infierno o el Callejón del Diablo. Y seguro que a muchos se les estremece el cuerpo, y más si transitamos por estos callejones, con la sola y única penumbra que hay de las farolas lejanas. Y por eso no quita que nuestra curiosidad se pregunte el porqué de estos nombres para estos callejones. ¿Cuál es la historia, cuál es la leyenda de estas calles, del nombre? Pues efectivamente, Víctor, lo ideal es transitar este tipo de callejones al anochecer, con solamente esa luz que tengamos de las farolas. Realmente es diferente, muy diferente pasar por la mañana que pasar por la noche en completo silencio. El Callejón del Infierno, el Callejón del Diablo, realmente no están muy lejos de lo que es la catedral, y estaríamos hablando, en primer lugar, del Callejón del Infierno, de una barbe, de un callejón sin salida, y luego, avanzando un poquito más, del Callejón del Diablo. Realmente no se sabe por qué se llaman así, porque sí es cierto que tenemos profusa documentación histórica acerca de por qué las calles se llaman como se llaman. Hay una obra fundamental de Julio Porres llamada La historia de las calles de Toledo, y de aquí pues prácticamente se lanzan pues todas las hipótesis habidas y por haber, las que están más documentadas y las que tienen peso, porque realmente hay calles que no dejan pues ningún tipo de duda, y otras calles o callejones que, como en este sentido no tenemos ninguna documentación, no hay nada más que una especie de tradición oral acerca de que pudo ocurrir algo relacionado con un pacto diabólico, ¿no? Y ya estaríamos hablando en el ámbito de la leyenda, pero toda leyenda también tiene su parte de verdad. Claro, cuando la historia se disipa, la leyenda ocupa su lugar. La leyenda del Callejón del Infierno y del Callejón del Diablo nos habla de una mujer que practicaba la magia negra, que tenía trato directo con el príncipe de las tinieblas y a la cual la llamaban la Diablesa. Una mujer que además, cuando invocaba a los ínferos, en muchas ocasiones intentaba engañar al mismísimo diablo, y en una de estas el diablo se venga de ella y hace que su casa esté completamente incendiada. La diablesa muere dentro de la casa, y los vecinos, cuando intentan sofocar el fuego, sorprendidos, lo que ven es que las llamas no proceden de la casa, sino que el suelo del Callejón del Infierno al Callejón del Diablo estaba completamente abierto, resquebrajado, porque las llamas procederían directamente del infierno. Sería una especie de venganza del príncipe de las tinieblas ante ese tipo de rituales mal pagados de la Diablesa. Es una cuestión completamente legendaria, pero que también nos está hablando de una verdad histórica, que es el tema de la brujería, que es el tema de los pactos diabólicos, que es el tema de la nigromancia, y además, en ese sentido, posiblemente por eso se llamen, ¿no?, el Callejón del Infierno y el Callejón del Diablo, porque ha podido haber algún tipo de pozo, de personaje, de libro, de pacto que realmente se ha perdido con la historia, y bueno, pues en su lugar tenemos esta leyenda de la Diablesa para intentar un poco explicar el porqué de estos callejones. Algunas de las hechiceras que has comentado que había en la zona de estos callejones se ganaban la vida en la elaboración de pociones con hierbas para potenciar la sexualidad de las personas, pero también se ganaban la vida haciendo todo lo contrario, provocando abortos, disfunciones esterilidad y todo aquello que se les pasase por la cabeza. ¿Se tiene constancia de la existencia de este tipo de hechiceras y algún nombre que querrías destacar en Toledo? Pues sí, mira, hay, por ejemplo, nombres como Isabel la Bautista, o como las Claudias, o como Juana la Zurda o la Vieja, o como Leonor de Barzana, Ana de la Cruz. Hay muchas brujas y hechiceras que en ese sentido pues tenían por un lado un nexo común, que sería el hecho de practicar una serie de artes que no eran, por supuesto, ortodoxas, que estaban penadas por la religión, y sí es cierto que mezclaban, ¿no? Era una especie de sincretismo en donde una invocación podían mezclar el nombre de los santos, el nombre de elementos paganos, incluso demonios locales como el demonio de Zocodover,
Y realmente podríamos decir que este tipo de submundo, porque es un mundo que está muy vinculado a la pobreza, que está muy vinculado a la prostitución. No olvidemos que en el libro de La Celestina de Fernando de Rojas realmente asoma este tipo de personajes que muy posiblemente Fernando de Rojas pudiera conocer de forma directa en la ciudad de Toledo, posiblemente, y está reflejando una realidad social, que es determinados barrios, en particular en la ciudad de Toledo, el barrio del Pozo Amargo, también el barrio de la Judería, también zonas concretas y específicas de la Cuesta de San Justo al Corralillo y también de la zona de los Arrabales, en donde existían este tipo de barrios conflictivos, en donde la prostitución, el juego, los duelos, la brujería, la hechicería se entremezclaba, y ese tipo de personajes con nombres propios estaban allí. No generaban mucha complicación a la Inquisición. Nos han vendido un poco el cuento de que la Inquisición estaba constante y permanentemente vigilante contra este tipo de prácticas. Realmente este tipo de prácticas eran muy puntuales, no generaban conflictos, no eran religiones organizadas como podían ser otro tipo de movimientos, como por ejemplo los falsos judeoconversos o los protestantes. Y entonces la Inquisición, solamente cuando el caso generaba algún tipo de delito de sangre o algún problema mayor, es cuando actuaba. Pero si no, esto se dejaba hacer. Era una especie de mal endémico que convivía con la ciudad. Entonces, efectivamente, como bien indicas, pues se ligaba a los hombres. Ligar a los hombres era dejarles impotentes. También había contrahechizos para poder recuperar el tono vital y para poder, por supuesto, recuperar la virilidad. Había muchísimos elementos sobre la adivinación. Además, se conocían como las suertes. Había suertes como la suerte de las habas, donde se escupían una serie de habas y según cómo cayeran se podía interpretar el futuro del consultante. Existían también muchos elementos de filtros de amor, que eran los que más éxito tenían, ¿no? El hecho de que alguien se enamorara de ti, alguien que se había escapado o había abandonado a alguien, pues intentar recuperarlo. Y también el tema de las maldiciones, ¿no? Alguien que por un mal de amores o por una traición o por cualquier cuestión envidiosa te caía mal y entonces tú ibas y hacías un conjuro maléfico contra esa persona. Todo esto se mezclaba en una especie de gran amalgama en la cual la superstición y la creencia del vulgo, porque realmente estaríamos hablando de un conocimiento del pueblo llano, de un conocimiento que se transmite de forma oral y en ningún caso es un conocimiento transcrito en libros y nada de esto. Sí es cierto que hay un conocimiento dentro de todo el movimiento de la hechicería y de la brujería, que es el conocimiento de la botánica. Eran mujeres y hombres, menos hombres, sobre todo mujeres, que tenían un conocimiento exhaustivo y pormenorizado de los efectos, tanto buenos como maléficos, de las plantas. Entonces ahí es donde residía el auténtico poder. Podían sanar a una persona que estaba enferma y nadie conocía la causa de la enfermedad, podían provocar un aborto o podían provocar cualquier otra cuestión como un maleficio, pero realmente ellas lo que tenían era el conocimiento exhaustivo de una botánica sagrada que se había transmitido a la vez de forma oral, sobre todo en zonas rurales, pero que también se filtra en las ciudades, y es ahí precisamente lo que se intenta satanizar, ¿no?, a la mujer de conocimiento, a la mujer de poder, que ha sido una especie de chamana, podríamos llamarla, la cual, bueno, pues ya se vincula con el diablo, con el aquelarre, con el pacto con Satán, pero que quizá nada de eso había, y lo que sí que había era, bueno, pues unas creencias paganas que mezclada con esta especie de conocimiento botánico y de las plantas había que erradicar de una forma contundente. Muy bien, ya que estamos hablando del uso de la magia negra, nos vamos a ir un poquito hacia el lado de la nigromancia. Y para mí una de las historias que más me apasiona y me encanta es la del Marqués de Villena. Este señor jugó con la nigromancia y eso le llevó por un mal camino. ¿Cuál es la historia de este señor, del Marqués de Villena, Julio? Bueno, el Marqués de Villena para nosotros y cualquier aficionado un poco a los enigmas históricos es uno de los grandes, ¿no? Es uno de esos nombres que realmente a partir de su muerte casi ya empieza a haber literatura y sobre todo en el siglo de oro
que empiezan a encumbrarle como el símbolo del gran nigromante español, ¿no? Del gran mago español, de esa persona que había transgredido todo tipo de leyes morales incluso para poder acceder a un conocimiento desconocido. El Marqués de Villena, no olvidemos que es un personaje completamente histórico, que estamos a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, que no fue marqués de Villena, esto es un error, realmente su nombre correcto es Enrique de Aragón, sí que estuvo emparentado con las familias reales, sí que tuvo influencia porque fue además caballero y gran maestre de la Orden de Calatrava, aunque luego se tuvo que marchar por asuntos un poco, de intención y de gestión de intereses, pero fue una persona que dedicó toda su vida y todo su tiempo al estudio y además a la escritura. No estamos hablando del típico noble o de la persona que tiene la vida resuelta y se da a la guerra, y se da a las armas, o que tiene una ambición de poder desmedido, sino que toda esa ambición la focaliza al conocimiento, a la sabiduría, a la lectura, a la traducción de textos. Realmente podríamos decir que ante todo y sobre todo, más que un mago, fue un gran intelectual, fue un gran filósofo, conocía de medicina, de poesía, de astronomía, de alquimia, de un montón de artes y de conocimientos, e incluso hay hipótesis de que toda la obra que traduce el Marqués de Villena pudo ser también ayudada por un grupo de personas, de copistas y de traductores que realmente conformaron casi un movimiento cultural. Y bueno, pues el Marqués de Villena, fíjate, hace por ejemplo la primera versión al castellano de la Divina Comedia de Dante Alighieri. También traduce la Eneida de Virgilio. Hace también tratados de medicina sobre el Tratado de la Lepra o el Libro de la Lepra. Hace libros sobre cocina, el arte cisoria o el arte de cortar. También hay un libro interesantísimo que sí que se ha conservado, que es el Tratado de la Fascinación o del Ahojamiento. O sea, cómo determinar y saber si a uno le han echado el mal de ojo y cómo protegerse de él. También los 12 trabajos de Hércules, que además de narrar los trabajos de Hércules, también tienen cierta connotación astrológica. Libros que también tienen que ver con la astrología, como el libro de Raziel, del ángel Raziel, o el tratado de astrología o un tratado de alquimia. O sea que realmente es una figura que desborda lo que sería solamente el cliché o la etiqueta del mago, y realmente yo hablaría de un gran intelectual a caballo entre el siglo XIV y XV, que realmente es interesantísima su figura. Y luego está, por supuesto, también su estela legendaria. El hecho de que este señor tenía trato directo con los diablos, podía someter las voluntades de los diablos a su propia voluntad, que podía incluso haber conseguido un elixir de la eterna juventud y casi como el conde de Saint Germain aparecer y desaparecer por varias cortes y varios momentos históricos de España. Realmente es un personaje que nace de una base histórica realmente contundente y que luego se va ramificando con muchas de estas figuras ya pues en elementos completamente legendarios. Muy bien. Otra leyenda de las apariciones y tal de mujeres, hablan de que en las cercanías de la plaza de Santo Domingo el Real, concretamente en la calle Los Aljibes, se cuenta la leyenda de la aparición de una mujer de blanco. Y esta mujer es conocida como la Dama de los Ojos sin Brillo. ¿De qué va? ¿Qué habla esta leyenda? ¿Qué cuenta? Pues esta leyenda es una leyenda que además puede tener muchos elementos que encontramos en otras leyendas de otros lugares, incluso de otras épocas. En este caso, en Toledo, nos habla de una fiesta en la cual acude pues el típico don Juan, que aburrido, pues se topa con una chica fascinante y sobre todo una extraña mujer, porque en su rostro sus ojos no tenían brillo. Entonces se queda como completamente atraído por esta chica, entablan cierta conversación y cuando ya se despiden, él insiste en que quiere acompañarle hasta su casa. Cuando llegan a su casa, le entrega su capa, porque era una noche de frío, está protegiendo con su capa a esta dama, y le dice que
se quede con la capa porque prefiere recogerla al día siguiente para tener una excusa y volver otra vez a verla, ¿no? Esta extraña dama desaparece en su palacio y efectivamente ese palacio en las proximidades de la plaza de Santo Domingo el Real, es la calle de los Aljibes, y este caballero pues a la mañana siguiente va a este palacete y entonces allí no saben absolutamente nada de esta dama. Nadie ha oído hablar de esta dama y le comentan que ha tenido que haber un grave error, se ha confundido. Entonces este caballero, poco desorientado, pues no puede explicar porque él, por supuesto, sabe que tuvo esa experiencia con este personaje la noche anterior. Lo que nos cuenta la leyenda es que ya sale de la ciudad, se topa con lo que es el cementerio y busca lo que sería, pues parte de lo que serían las tumbas de un panteón familiar de los condes de los Orsinos, en concreto. Busca justamente el nombre de esta dama y encuentra que encima de una de las lápidas está su capa perfectamente doblada, que era la capa que le había dejado esta dama la noche anterior. Así que te puedes imaginar que estuvo ni más ni menos que tomando contacto con alguien que vino del más allá, con alguien de ultratumba, ¿no? Ese tipo de historia, el tema de conocer a una chica que le dejas la chaqueta o la capa y que luego no la encuentras y posteriormente encuentras la capa doblada en el cementerio, yo la he escuchado en más lugares de nuestro país, ¿no? Y en diferentes épocas, como si fuese también una especie de leyenda que va tomando sus propias características según quién la cuente y dónde la cuente. O sea, que no es una cosa exclusiva de Toledo, sino que parece que es una leyenda que se podría aplicar a otros lugares. Sí, podríamos estar hablando como si fuese el clásico de la chica de la curva, más o menos, ¿no? Algo así. Efectivamente, sería otro caso de una aparición en la cual, pues la chica de la curva te puede avisar, ella murió en ese lugar, luego intentas buscarla, no está dentro del coche. Hay una serie de elementos que se van repitiendo y que los vas a encontrar en muchos lugares, ¿no? Y esta misma historia, la historia de la chica o de la dama de los ojos sin brillo, por ejemplo, en Talavera de la Reina, en una ciudad cerquita a Toledo, pues ya aplicada en pleno siglo XX, a finales del siglo XX, había una leyenda urbana que era exactamente igual. Incluso hay personas que dicen que todavía sigue apareciendo diferentes chaquetas de diferentes caballeros y chicos en diferentes lugares porque esta chica se vuelva a aparecer. Entonces podríamos decir que no es una leyenda petrificada en el pasado, sino que es una leyenda urbana que llega hasta el día de hoy. Pues muy interesante también. Oye, si te parece, vamos a pasar unas preguntillas que me han llegado por Twitter de algunos oyentes del programa. Y mira, Diana Valera García te pregunta que si podrías explicar por qué muchas de las calles de Toledo son bastante estrechas. Sí, esto tiene una explicación que tiene que ver con el trazado propiamente de las calles de Toledo, que es un trazado inspirado en las ciudades musulmanas. Lo primero, la ciudad de Toledo está ubicada en un promontorio rocoso, en una pequeña montañita, que está a la vez rodeada por todos los lugares, menos por uno, como una península por el río Tajo, y la hace una ciudad inexpugnable, una ciudad que es muy difícil, prácticamente imposible, atacar de forma directa. Y luego se construye la muralla, y dentro de la muralla hay una ciudad completamente laberíntica, lo hemos comentado antes, y es para que los ejércitos no entren en bloque en una ciudad de esta orografía, con cuestas arriba, abajo, muy estrecha. Realmente un ejército no puede actuar de forma eficaz, no puede entrar en bloque, no puede contundentemente dominar por las armas la ciudad. Esta cuestión estratégica es la cuestión o la razón por la cual la ciudad de Toledo es como es. Muy bien, otro usuario llamado Rick el Rojo pregunta que si podías hablar un poquillo así de los túneles secretos que hay por debajo de Toledo, no especifica ninguno, así que si quieres, en concreto, habla el que más te haya llamado a ti quizás la atención. Bueno, esto realmente es
búsqueda que cada uno de los viajeros de Toledo tiene que hacer por su cuenta. Hay que decir que las cuevas y los subterráneos en Toledo básicamente son yacimientos arqueológicos. O sea, lo que vemos nosotros en la superficie solamente sería una capa de cebolla de todas las ciudades de Toledo que hay debajo de la ciudad de Toledo. Por lo tanto, entraríamos en el tema de la ciudad oculta de época musulmana o de la ciudad oculta en la época romana. Entonces, no son cuevas kilométricas, no son cuevas en algunas ocasiones que se comuniquen las unas a las otras, sino que estamos hablando de espacios de antiguas casas, antiguos patios, en algunas ocasiones también son baños árabes, termas romanas, son antiguos pozos, aljibes. Entonces, son elementos que tienen que ver, como digo, con la arqueología de la ciudad. Esto no deja de tener una connotación mágica o esotérica, porque en ese tipo de lugares se dan como protagonistas muchísimas aventuras de lo que podríamos llamar, ¿no?, el escenario mágico de la ciudad de Toledo. Yo, para poder un poco resaltar alguna de ellas, pues tenemos una cueva que, aunque no sea la cueva de Hércules, pero sí la nombran como la cueva de Hércules, que tiene una cuestión arqueológica, un yacimiento arqueológico de época romana. Es parte de la canalización del agua romana, del Castellum Aquae romano, y esta cueva fue protagonista de una expedición mandada por el cardenal Silicio en el siglo XVI para encontrar la entrada original de la cueva de Hércules. Entonces, la cueva de Hércules, ya digo, sí que está enclavada en la ciudad de Toledo, aunque no sería la original, pero hay una que lleva por nombre cueva de Hércules, que serían yacimientos arqueológicos de época romana. Luego también podríamos hablar, por ejemplo, de la cueva del Alcaná, una cueva que está muy vinculada a una de las juderías toledanas y que al día de hoy hay un museo de instrumentos de tortura dentro de la cueva. O sea que realmente aquí tenemos dos elementos de interés, ¿no? La cueva propiamente dicha y luego también elemento de la exposición. Las cuevas que realmente son mazmorras de la Santa Hermandad. Esto está también muy cerquita de la catedral, rodeando la catedral. Tiene que buscar la posada de la Hermandad o la Santa Hermandad. También es un lugar expositivo donde colocan muchísimas exposiciones en la primera planta, pero realmente lo interesante son las mazmorras. Son cuevas, pero realmente son mazmorras originales del siglo XV. Quizá uno de los puntos impregnados, ¿no?, desde el punto de vista de los sufrimientos que ha podido condensar un subterráneo en Toledo, esté en las mazmorras de la Santa Hermandad. Luego también tenemos pues la Casa del Judío, que es la Judería Mayor, tenemos el Pozo del Salvador, tenemos los Baños del Cenizal, e incluso también tendríamos las criptas, porque son menos conocidas ya que el acceso está completamente restringido, pero hay criptas como la cripta de San Andrés, donde nos encontramos incluso una colección de cuerpos momificados, son momias naturales, que eran realmente parroquianos que vivían próximos a esta parroquia de San Andrés, y realmente pues también son elementos subterráneos y del subsuelo toledano. Entonces, como ves, aquí se entrelaza mucho los elementos de la propia historia, de los elementos arqueológicos y de también la reutilización de muchos de estos espacios, como por ejemplo el espacio que nosotros también tenemos en la calle Cisneros, que nos sirve como cueva museo de la España mágica. Oye, ya no hay más preguntas, de momento, mediante Twitter. Y vamos, si quieres, a hablar ahora sobre uno de los personajes populares que quizás tenga mayor participación en las leyendas que hay, que envuelven lo que es a la ciudad de Toledo. Y este personaje pues es Gustavo Adolfo Bécquer. Él es el culpable de muchas de las historias que plasmó en su libro. ¿Qué importancia tuvo realmente este personaje en la historia de Toledo? Pues tuvo realmente la importancia Toledo en su vida, ¿vale? Porque realmente se sabe que era un señor de Sevilla, que viaja por cuestiones laborales a muchos lugares de España, y la ciudad que después de su ciudad natal más le atrae es la ciudad de Toledo. Además empieza con su hermano Valeriano a realizar una serie de libros y de apuntes sobre la historia de los monasterios de España. Solamente se termina el primer volumen, que tiene que ver con la ciudad de Toledo, y con Toledo tiene un vínculo muy especial, ya que también tiene que reescribir parte de su obra poética dentro de la ciudad,
Se sabe además que dónde estuvo la antigua casa de Gustavo Adolfo Bécquer, y bueno, pues tiene una vinculación, por decirlo así, de musa. Toledo es la musa de Gustavo Adolfo Bécquer porque se inspira para realizar muchas de sus leyendas, ¿no? Como por ejemplo la del beso, la de la Jorca de oro, la de las tres fechas, la flor de la pasión. Son leyendas de Bécquer que realmente están inspiradas en la historia de Toledo, están inspiradas en la ciudad de Toledo, y realmente en cualquier recoveco, callejón que hemos nombrado, en cualquier plaza, nos podemos imaginar a Gustavo Adolfo Bécquer sentado y tomando apuntes, inspirándose un poco en la atmósfera mágica de la ciudad para poder generar y construir este tipo de leyendas. Sí es cierto que las leyendas que escribe de Toledo todas tienen más una connotación romántica, de ese amor imposible, de ese amor que se persigue pero que nunca se llega a consumar. Sí es cierto que en la leyenda del beso hay un elemento sobrenatural porque hay una escultura, una estatua que cobra vida y que defiende el honor de su mujer, pero realmente no tenemos una obra literaria conectada con lo sobrenatural de Bécquer con la ciudad de Toledo. Sí que nos dejó, por ejemplo, otras leyendas como el Monte de las Ánimas, inspirada en Soria, que sí que tiene pues esa connotación claramente sobrenatural, ¿no? Pero podemos decir que Toledo fue una de las grandes musas de la vida de Bécquer, que realmente cautivó el corazón de este poeta. Y para terminar con las preguntas, vamos a hablar del origen de una frase que estoy seguro de que alguna vez la hemos pronunciado todos y cada uno de nosotros, y es la de «Vaya noche toledana he pasado». Normalmente usamos esta frase cuando hemos tenido una mala noche intentando dormir, pero ¿realmente conocemos su verdadero significado? Julio, ¿cuál es la historia de la noche toledana? Pasar una noche toledana, pues fíjate que esto viene también de un acontecimiento a caballo, como no podía ser de otra manera, entre la realidad histórica y la leyenda. Nos habla de un gobernante toledano en la época musulmana, en el siglo IX. Tula y Tula era gobernado por Yusuf Anruf, un gobernante despiadado, cruel, violento, que genera, por supuesto, una tensión que llega hasta tal límite que parte del colectivo cristiano soborna a su guardia personal, entra en sus aposentos y mata a este gobernante. A Yusuf Ben Anruf ha muerto, ¿no? Sin embargo, el califato de Córdoba, que era el elemento que dependía a Toledo, en este caso del califato cordobés, nos trae a un nuevo gobernante, Yusuf Anruf, que era el padre de este anterior, ¿no? Fíjate cómo se lo pueden tomar los toledanos, ¿no? Como, bueno, pues una clara señal, un claro signo de que realmente el gobierno iba a ser todavía mucho más duro. Sin embargo, tenía una serie de normas muy estrictas del califato de Córdoba y tenía que aplicar un gobierno para demostrar que la paz podía ser posible entre las tres culturas. No olvidemos que en el siglo IX en Toledo convivían los musulmanes que gobernaban, también los cristianos y los judíos. Entonces se aplica ese tipo de directrices desde el califato de Córdoba y efectivamente, aunque haya habido ese asesinato, ese magnicidio previo, Yusuf Anruf es una persona coherente que aplica unas normas, por supuesto, adaptadas a cada una de las religiones, pero unas normas que generan ese tipo de cordialidad y de paz entre las tres culturas. En un momento dado, Yusuf Anruf celebra una fiesta dentro de su alcázar y en ese momento invita solo a parte de la nobleza cristiana. Se dice que eran los 400 nobles cristianos más importantes de la ciudad de Tula y Tula. La noche era una noche incómoda, era una noche fría, era una noche que estaba lloviendo, pero todos los 400 asistieron. Y se dice que cuando pasaban ya a la última sala, donde pasaban prácticamente ya al comedor, se iba a celebrar ese festejo en el comedor, ellos no lo veían, pero cuando entraban los cristianos se iban cerrando y abriendo una serie de puertas, y a cada pareja de cristianos que entraba, unos guardianes ocultos cogían de los pelos a los cristianos, los cortaban la cabeza, separaban el tronco y la cabeza la colocaban en otro lugar. Se dice que a la mañana siguiente se exhibieron 400 cabezas de 400 cristianos justo enfrente del antiguo alcázar de Tula y Tula.
Y a partir de ahí, de esa venganza que solamente el tiempo pudo generar el momento adecuado cuando Yusuf Amruf quiso vengarse por la muerte de su hijo, cuando se genera y se acuña la expresión de pasar una noche toledana, una noche de insomnio, una noche en la que no se puede dormir. Nadie durmió aquella noche y quedó completamente impactado. Esa es la primera versión, ¿no? Una versión que tiene, como digo, visos de haber sido realidad, aunque por supuesto con quizá otro tipo de detalles y elementos menos cruentos, quién sabe. Pero por otro lado también tendríamos la otra versión, un poco menos sanguinaria, que nos habla de las ciudades amuralladas, ¿no? Las ciudades amuralladas se cerraban a una hora concreta y específica, y si tú ibas después y no tenías un permiso para poder entrar por la puerta o por el puente, un portazgo o un pentazgo, no podías entrar. Por lo tanto, te quedabas a la intemperie. Te podías quedar a la intemperie, y si era una noche fría, una noche de invierno, pues pasabas una noche toledana, pasabas una mala noche, una noche de insomnio, una noche que realmente ibas a recordar toda tu vida, y no precisamente por lo bueno. Bueno, como dije al principio, os dedicabais a hacer rutas por el Toledo mágico, por el Toledo oculto, y os pregunto ¿a qué sitios soléis llevar a vuestros acompañantes? Porque en vuestra página web, como dije al principio, aparecen varias rutas diferentes. Así es, Víctor. Pues mira, podríamos decirlo de otra manera. Llevamos a toda aquella persona que quiera acercarse a Toledo a todos los lugares que no son los lugares turísticos. No pasamos por las grandes avenidas, las grandes plazas, o nos focalizamos en lo que serían los grandes edificios, sino que realmente el Toledo mágico se proyecta mucho más al anochecer, como comentábamos anteriormente, callejeando, destripando este tipo de leyendas, de misterios, de curiosidades, en los lugares más recónditos, más insospechados, más desconocidos. Y es un poco también la labor que nosotros realizamos, ¿no? Que la gente no solamente se lleve una visión más o menos turística o un poquito a veces superficial de la ciudad de Toledo, sino que pueda profundizar en este mundo de lo simbólico y de lo esotérico con este tipo de paseos. De una forma calma, de una forma tranquila, intentamos transmitir toda la magia de Toledo paso a paso, por rincones realmente evocadores, bonitos y sobre todo que sean desconocidos al turismo convencional. Seguramente muchas personas que pasean por Toledo han pasado muchas veces por delante de algún enclave mágico y no se han dado ni cuenta, ¿no? Al no conocer su historia. Para eso, pues tenemos a profesionales como Julio, como Gonzalo o también como Daniel, que os explicarán con mucho gusto cuál es la historia de estos lugares. Bueno, pues la página es www.paseostoledomágico.es y allí en la zona de contacto tenéis puesto vuestro email, vuestro teléfono, también aparecen vuestras redes sociales y recuerdo que también subís a estas redes sociales fotos de los grupos que estáis también guiando. Si nos quieres recordar las formas de contacto que tenéis vosotros, por si acaso algunos tienen ahora mismo hoja y papel y bolígrafo, no obstante también las voy a dejar en la descripción. Sí, pues es muy sencillo porque simplemente con teclear paseostoledomágico.es nos van a encontrar y van a encontrar toda la información de las actividades, de las visitas guiadas, también de otro tipo de actividades como conferencias, presentaciones de libros. Bueno, de alguna forma también necesitamos de la ayuda de toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros a la hora de realizar algún tipo de investigación. Bueno, pues estamos abiertos a que cualquier persona que tenga una inquietud del mundo del misterio se ponga en contacto con nosotros y poder colaborar, porque somos una iniciativa abierta. Intentamos un poco crear, ¿por qué no?, una especie de mapa de la España mágica para que en todas las capitales de provincia, incluso en lugares un poco más recónditos, se pueda buscar estas huellas del misterio y poder crear una red y una comunidad de gente y de personas que estemos interesadas en este tipo de cuestiones. Así que Paseos Toledo Mágico es vuestro punto de encuentro si queréis compartir con nosotros vuestras inquietudes.
Muy bien, otra cosa que me acabo de acordar es que siempre acabáis la visita en vuestro museo. Los visitantes del paseo, pues del Toledo Mágico, ¿qué pueden ver ahí en ese museo vuestro? Pues por un lado lo que pueden disfrutar es de un espacio que habíamos hablado antes de las cuevas. Es un espacio arqueológico datado en el siglo X, con un montón de elementos arqueológicos que ya de por sí es sugerente. Pero en el interior se descubrió hace ya unos años un talismán, que es una hamsa o mano de Fátima, que hablamos además de ella, de su función mágica, y pueden disfrutar de una colección de símbolos mágicos, de amuletos, de talismanes, de paneles informativos, de objetos que conforman un poco nuestra cultura, nuestro acervo popular, nuestras tradiciones en contacto con lo mágico. Entonces intentamos que sea un museo curioso, un museo en donde la antropología mágica sea la protagonista, y bueno, desde elementos cristianos a elementos paganos, más antiguos, más modernos, más conocidos, más desconocidos, hay un poco de todo. Es un espacio, ya digo, bastante interesante, y siempre empezamos o terminamos nuestras actividades aquí. Es como casi nuestro segundo hogar, y realmente que es un punto de encuentro ideal para empezar a hablar de este tipo de cuestiones y de elementos mágicos. Vale, cuando yo fui a vuestras rutas, recuerdo que me sellasteis también la entrada. Este sello pues es a modo de obtener un descuento para próximas visitas. ¿Seguís teniendo en vigor este tipo de oferta? Sí, eso está completamente en vigor. Es un ticket descuento. Con la primera ruta que se realiza se puede repetir y uno va a poder tener un descuento progresivo. Y realmente lo hacemos porque veíamos que cada vez con más frecuencia la gente quería hacer más rutas, ¿no? Hay varias rutas, como se puede ver en la página web. Entonces la gente que afortunadamente puede venir a Toledo con cierta asiduidad quiere repetir porque siempre se aprende alguna cosa nueva, algo diferente, son contenidos interesantes y por lo tanto se aplica un descuento progresivo a toda aquella persona que quiera repetir en una de nuestras rutas. También cabe decir que esta tarjeta no es personal e intransferible y se puede pasar a amigos, a familiares, cualquier persona que venga a visitaros en el entorno de Toledo y quiera ir a Toledo. O sea, le podéis pasar esa tarjeta que se beneficiará igualmente de este tipo de descuentos. Así que los oyentes de Misterioso Universo La Red ya no tenéis excusa para no visitar Toledo y no visitarlo de la mano de estos tres caballeros. No, venga, ahora en serio, vais a pasar un rato muy entretenido y os aseguro que las 2 horas que dura aproximadamente cada ruta se os harán bastante cortas. Julio, ha sido un placer haberte tenido en este programa. Hemos tenido una charla bastante amena y deciros que pronto volveré por vuestra morada a seguir conociendo más lugares mágicos por Toledo. Pues nada, Víctor, para nosotros todo un placer haber colaborado en tu programa. Y esperamos que no solamente te veamos, sino que podamos tener contacto con oyentes de tu programa, porque estamos completamente convencidos de que haremos buenas migas y que se pueda generar una auténtica red de personas que podamos abocar el mundo del misterio a una categoría y a una especie de estatus que realmente se merece. Así que aquí nos tenéis para lo que sea necesario. Reiteramos nuestros agradecimientos. Y aquí ya sabéis dónde tenéis vuestro baluarte y vuestro punto de encuentro del Toledo Mágico. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Sun